Muy buenas tardes a todos. Es un gusto recibirles hoy en el taller de Cuidados en Campo, Prácticas Seguras para Investigar, realizado en el marco del 25 de noviembre y los 16 días de activismo en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi nombre es Andrea Flandes y tendré hoy el honor de acompañarles a lo largo de este taller. Agradezco sinceramente su tiempo, su presencia y el interés por fortalecer prácticas de investigación más seguras y más humanas. Este espacio está diseñado para reflexionar colectivamente sobre cómo realizar investigaciones en campo de forma ética, segura y con perspectiva de género. Les pedimos por favor mantener un ambiente de respeto, evitar descalificaciones y si alguien comparte vivencias personales, cuidar la confidencialidad. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de la Unidad de Género. Pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat en cualquier momento y les retomaremos más adelante. Hoy tendremos la oportunidad de profundizar en un tema crucial, el cuidado como eje ético, metodológico y político del trabajo de campo, especialmente cuando las investigadoras, estudiantes y personas en territorio estamos expuestas a riesgos, violencias o dinámicas más complejas. Quiero extender un agradecimiento especial a las instancias cuya colaboración hace posible este espacio de reflexión, la coordinación de atención a estudiantes, la coordinación de seguimiento y evaluación de las áreas interdisciplinarias, la Secretaría General y la Dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es un privilegio presentar a quienes nos acompañan esta tarde, ambas con una sólida trayectoria en estudios feministas, metodologías cualitativas y reflexiones sobre el cuidado en la investigación. La, la primera sería la maestra Frida Jacobo Herrera, profesora de tiempo completo, adscrita en el Centro de Estudios Antropológicos, doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en la Antropología, antropóloga interesada en desarrollar investigaciones en clave emocional, corporal, en la reconfiguración de la etnografía desde emociones y en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la antropología. Actualmente es responsable del proyecto PAPIT, procesos socioemocionales en las experiencias y prácticas de los cuidados de la UNAM, hacia una comunidad cuidadora en las instituciones de la educación superior. Entre las últimas publicaciones de la maestra se encuentran apuntes y contribuciones teóricos, metodológicos al estudio de las emociones desde la antropología, 3 estudios etnográficos en herramientas metodológicas para el estudio de las emociones y la afectividad, y la reputación humana médicamente asistida en México, una mirada desde el cuerpo y las emociones en la revista Latinoamérica de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, número 46, año 16, publicación electrónica cuatrimestral, Red de Latinoamérica de Estudios Sociales sobre las Emociones y los Cuerpos. Grupo de Investigación sobre la Sociología de las Emociones y los Cuerpos, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires. Y por último tenemos a la maestra Mari Carmen Rubalcaba Oliveros, secretaria técnica de la CEA, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, e investigadora en políticas públicas y género. Es maestra por un programa de Éramos en Estudios de las Mujeres y de Género por la Universidad de Granada y la Universidad Centroeuropea de Viena y licenciada en Ciencia Política por la UNAM. Ha colaborado con instituciones como la Secretaría de Mujeres de la OCDE y ETNOS, en proyectos sobre trabajo, cuidados y desigualdades de género. Su experiencia combina investigación y trabajo de campos con enfoque feminista, promueve prácticas seguras y colaborativas, reconociendo el cuidado como una dimensión étnica, ética y política fundamental en los procesos de investigación. Las recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Frida maestra Mari Carmen. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le cedemos la palabra para dar inicio al taller. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por esta invitación. Nos da mucho gusto estar participando por acá, estar colaborando en estos espacios que nos parecen fundamentales para retomar estas reflexiones que luego dejamos de lado cuando se trata del el trabajo en campo. Y bueno, también desde el centro nos interesa mucho poder participar en estas reflexiones colectivas y en estas maneras en las que podemos hacer que las prácticas sean seguras para todas y todos. Y brevemente me gustaría platicarles un poco cómo va a ser la dinámica el día de hoy. Vamos a hacer una presentación que tiene básicamente 3 partes. Una primera, vamos a tratar cómo son las prácticas en la carrera de antropología, que pues son un poco el corazón de esta licenciatura. Luego vamos a hablar un poco más ya de estas intersecciones que las prácticas tienen con los cuidados y cómo se cruza también con cosas como género, con emociones, con cuerpo.
Y finalmente vamos a hablar de ejemplos mucho más prácticos de algunos protocolos que existen, algunos ejercicios como el PAPIT de la doctora y un poco esa es la dinámica que vamos a llevar el día de hoy. Y sin más, me gustaría cederle la palabra a la doctora Frida para que podamos comenzar. Gracias, Mari Carmen, y bueno, buenos días. Gracias a Andrea, a Mónica por habernos hecho la invitación de participar con una actividad que contribuya justamente a conmemorar el 25N, una fecha tan importante y que podemos ver su aplicación en muchos espacios, como es el universitario, y en particular ahora nos gusta mucho que nos hayan considerado para plantear prácticas de campo cuidadas, con perspectiva de género y con muchas otras inquietudes que se han ido presentando en estos años en que la licenciatura en antropología ha estado en la facultad y que nos ha también hecho reflexionar sobre cómo hacer investigación desde otros lugares, como en mi caso desde las emociones y con emociones y también ahora con cuidados, ¿no? Entonces, pues bueno, eso primero agradecerles también su presencia. Habíamos pensado un taller un poco más interactivo, no sé si vamos a lograr tener esa interacción que desearíamos, justamente porque se trata de un taller, no tanto una ponencia. Entonces, bueno, por lo pronto yo dejaría la posibilidad de quienes estén conectando y escuchando, pues puedan dejar sus comentarios en el chat. No sé, Andrea, si tú nos puedes ayudar también con eso, ¿no? Si vamos recibiendo mensajes importantes, bueno, al final de la presentación o como tú vayas viendo los tiempos, en la medida de lo posible, pues atenderlos, porque sí, justo nuestra intención es hacer reflexiones que les inviten a pensar, a participar en conjunto, ¿no? Y en colectivo algunas propuestas que les vamos a plantear sobre cómo hemos pensado las prácticas de campo, que como ustedes saben, pues en antropología son fundamentales y en general yo creo que aparte de las prácticas de campo estamos pensando en hacer investigación desde una perspectiva de género, de cuidados, de sana convivencia en los espacios en los que las realizamos, ¿no? Em, bueno, entonces yo voy a comenzar haciendo una presentación muy general, tanto de la licenciatura, bueno, no más que de la licenciatura, de qué estamos entendiendo por prácticas de campo y algunas diferenciaciones. Les voy a compartir la presentación que preparamos para ello. Denme un segundito y ahora, ay, ya la perdí, un momento, para que nos vayamos guiando con ella. No puedo compartir si me ayudan con la presentación para... Listo, creo que ya te habilitamos la parte para que puedas compartir. Sí, ya estoy. Va. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, entonces, así Mari Carmen pensó el título de esta presentación que se llama Cuidarnos en campo, prácticas seguras para investigar, que como les decía, pues no quedarnos en las prácticas de campo que, bueno, son fundamentales para la antropología, incluso para la sociología, sino en general, ¿no? Abrirnos a pensar investigaciones que sean desde una perspectiva de el cuidado por delante en todas sus dimensiones, como iremos viendo más adelante. Pero bueno, antes yo quería hacer una breve reflexión sobre a qué le llamamos práctica de campo, sobre todo porque normalmente en disciplinas como la antropología, que tiene como una de sus características o de sus problemáticas
fundacionales ha sido el poder hacer investigación en espacios lejanos al nuestro, al propio, a los que nos parecen familiares y conocidos. Y justamente esta característica que compartimos en la antropología en sus cuatro áreas de especialidad, porque en todas ellas, aunque sea de manera diferente, pero tenemos compartido la posibilidad de realizar lo que llamamos trabajo de campo. Este trabajo de campo ya es a lo que recurrimos para hacer investigación formalmente, ya sea para elaboración de una tesis o un proyecto de investigación o, en fin, ¿no? Un escrito académico. Entonces, dentro de la licenciatura de antropología hacemos ejercicios de campo. Es decir, no podríamos llamarles formalmente trabajo de campo, ahora voy a explicar por qué, sino hacemos una primera aproximación que tiene una característica mucho más formativa en nuestros estudiantes y se les ofrece la posibilidad de realizar prácticas de campo para que en un futuro puedan realizar por sí mismos, por sí mismas, un trabajo de campo mucho más en forma. ¿Y esto a qué nos referimos cuando hablamos de práctica, perdón, de este trabajo de campo que vamos a ver ejemplificadas en las prácticas, ¿no? Y es a lo que nos vamos a detener en este taller. Pero primero pensar que el trabajo de campo es justamente esta inmersión a un espacio que no conocemos, en la que se va a dar en la interacción con diferentes sujetos y personas que están en esos espacios y que por lo tanto va a llevarse a cabo en diferentes momentos o en diferentes procesos, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con lo académico, es decir, cómo organizo la salida, la estancia, el tiempo, cómo me voy a vincular, cómo voy a construir relaciones que nos permitan una estancia exitosa y normalmente en la antropología siempre se ha pensado que tiene que ser prolongada, aunque bueno, estas situaciones han ido cambiando por el mismo proceso de investigación, bueno, que a nivel institucional cada vez se hace más complejo hacerlas de larga estancia, pero en un inicio esa fue la definición de ese trabajo de campo. Y después está un segundo momento que tendría que ver con cuando una vez que ya logramos establecernos, establecer vínculos y estar ahí, pues empezar a reflexionar sobre qué es lo que vamos a hacer, obviamente, ¿no? Cuáles son nuestras preguntas y cómo vamos a empezar a diseñar metodológicamente nuestro acercamiento al campo, ¿no? Y para ello recurrimos a otras dos grandes eh, técnicas, en el caso de la observación participante y la etnografía, que bueno, va un poco más allá de una técnica o de un método y que también ha sido una característica fundamental de la antropología. La observación participante, comienzo por ahí. Tenemos también diferentes maneras de reflexionar qué es y cómo es que la llevamos a cabo, pero bueno, yo me quedo con la definición de un antropólogo inglés que se llama Tim Ingold, que hace una especial atención a lo que hemos llamado observación participante en la antropología, porque para él sería conocer desde dentro, porque no es solamente observar y participar, sino realmente crear una experiencia corporal, emocional, en donde ese antropólogo, esa antropóloga se sumerja a un mundo distinto al propio y empieza a descubrir nuevas realidades y nuevas formas de estar en el mundo y de relacionarse no solamente a nivel humano-humano, sino también con la relación con lo no humano. Entonces, esa es la observación participante que desarrollamos y vamos construyendo en el trabajo de campo. Y finalmente la etnografía sería otro recurso metodológico fundamental en la antropología, que es cuando ya de esa experiencia, de esos procesos y diferentes momentos y etapas del trabajo de campo, podemos tenerle por escrito una reflexión o una conclusión o incluso comenzar a desarrollar ideas teóricas que provienen de nuestro campo empírico, ¿no? Es decir, cuando ese dato que observamos, que escuchamos, que sentimos, que experimentamos, se va construyendo en un documento ordenado, sistematizado, que empieza a también generar interpretaciones y análisis a partir de un acompañamiento teórico y conceptual, que nos permita ya
elaborar un texto académico mucho más formal, digamos, en nuestro lenguaje universitario y que, bueno, y que por supuesto esta manera de hacer etnografía pues ha tenido diferentes momentos también en cuanto al acompañamiento teórico en el que se hace. Es algo en el que no me voy a detener mucho, solamente enfatizar que en los últimos años, y es por lo que les traigo toda esta introducción para el desarrollo de nuestro taller, porque sí es importante pensar que en los últimos años es que se ha reflexionado y se ha tomado especial atención a construir trabajos de campo que tengan incorporado una visión del giro afectivo, sensorial y sobre todo también la presencia corporal de quien investiga en la investigación, ¿no? Y esto tiene que ver con justamente emociones y cuidados, que es nuestro tema de hoy, y proponer prácticas que sean prácticas de investigación que sean mucho más conscientes del papel que tenemos y el cómo las trabajamos. Entonces, bueno, me parecía importante que hiciéramos esta distinción para que ustedes sepan que quien estudia antropología se está formando en todo esto que les acabo de mencionar y que en la carrera que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tenemos la ventaja de poder realizar prácticas, es decir, ejercicios formativos que nos acercan inicialmente a lo que después vamos, y quien siga en este camino, desarrollando ya formalmente como un trabajo de campo. Pero en la práctica pueden hacer uso de ciertas técnicas y métodos fundamentales, como puede ser la observación participante, como puede ser la realización de entrevistas, de recolección de datos, de incluso de dibujos sobre lo que están viendo, lo que están incorporando en su práctica y por supuesto etnografía en el sentido del desarrollo de un trabajo escrito donde puedan dar cuenta de todo lo que vivieron, lo que construyeron y también se les pidió pues, ¿no? Como parte de de la asignatura a llevar a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada más para que ustedes vean, ¿no? Cómo se estructura el plan de estudios, de manera que en diferentes momentos y etapas del desarrollo de la licenciatura puedan llevar a cabo estas prácticas y que está separado por semestres que les permita ir obteniendo justamente estos insumos o estas herramientas antropológicas para llevarlas a cabo. Y que bueno, no me voy a detener mucho para no quitar tiempo en ello, pero bueno, así a grandes rasgos podríamos decir que desde el segundo semestre tienen un primer ejercicio, pero es en realidad en cuarto y quinto donde comienzan con materias realmente formativas en esto y que la práctica de campo se vuelve un ejercicio obligatorio, ¿no? Y lo mencionamos y lo queríamos traer aquí para que ustedes lo vean, porque justamente si en el mapa curricular se vuelven asignaturas donde es fundamental el desarrollo de una práctica. Entonces quiere decir que tenemos que pensar en las prácticas en este conjunto, es decir, bueno, en la importancia que tiene para la disciplina misma y también en cómo vamos resolviendo a nivel colectivo el ejercicio de las prácticas, ¿no? Que ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es lo conflictivo? ¿Cuál podría ser el problema? No es que haya conflictos, sino que es interesante que las nuevas generaciones de antropología también tienen diferentes temáticas o intereses en particular que hacen que las prácticas tengan y se conformen en diferentes sentidos y en diferentes puntos que hay que ir explorando en conjunto. Y uno de ellos tiene que ver en cómo realizar prácticas de campo seguras, que sean espacios donde las personas que van se sientan cuidadas, se sientan en ánimo de realizar sus ejercicios, ¿no? Y por eso nos detuvimos, ¿no? Con hacer esta explicación, porque para que una práctica sea exitosa, ¿no? Tiene que ser una práctica que guste, donde se sientan en tranquilidad para realizarlas, ¿no? Y por eso, bueno, nada más brevemente le voy a ceder la palabra a Mari Carmen, porque ella nos va a explicar justo cómo fue este semestre en cuanto a prácticas y lo que implica en la organización de ambas partes, ¿no? Tanto desde la coordinación como con los grupos distintos que las realizan.
Adelante, María. Sí, muchas gracias. Justo este semestre tenemos como algunas materias que están acorde al mapa curricular que mencionábamos antes, y estas materias son las de técnicas de registro, trabajo etnográfico, métodos y técnicas socioantropológicas, excavación, documentación lingüística, Mesoamérica y Norte del México, México, y tenemos algunas otras optativas que también llevan prácticas. Lo que buscamos un poco también desde el centro y en colaboración con las demás áreas de la facultad es que estas prácticas se puedan llevar como de la manera más eficiente, ordenada, responsable y segura. Y entonces hay una serie de pasos también y procesos institucionales que se llevan a cabo para que esta planeación pueda ser mucho más, pues como decía, ordenada. Hay un periodo de registro que tiene que ver con un calendario institucional y a partir de ese registro también las y los profesores piensan en una justificación, en un objetivo, en un itinerario que tiene que ver con los programas de sus clases. Entonces no solo se trata de ir a fuera de Ciudad de México, sino que se trata justamente de encontrar maneras de ganar estas herramientas para las y los estudiantes. Después de aquí, me parece que hay una parte importante que es esta coordinación con otras áreas de la facultad que ayudan a que estas prácticas pues salgan con los recursos, con los tiempos, con el transporte adecuado y que además se dé a conocer el reglamento que se debe de llevar a cabo tanto para profesores adjuntos, adjuntas que van, para las personas que asisten a las prácticas, ya sea profesores, estudiantes, y que esto va también de la mano de una carta de compromiso y una documentación que nos ayuda también en cualquier emergencia, por ejemplo. Y que todo esto es parte importante y fundamental para que las prácticas se puedan llevar a cabo de una manera segura. Más adelante vamos a platicar de cómo estos procesos, pues de alguna manera son también un ejercicio de corresponsabilidad, dado que las prácticas no se dan simplemente como en el aire, sino que llevan todo un proceso, pues de reflexión, de logística, de planeación, de justificación de por qué estamos haciendo las prácticas en ese lugar, en ese momento y para esa materia. Y creo que es importante también verlo de esa manera, ver que hay distintos actores involucrados en el proceso. Y finalmente, me gustaría compartirles que también desde el centro y también en colaboración con la con la unidad de género, también hemos estado impulsando pues estos espacios para que podamos seguir hablando de prácticas, que podamos seguir reflexionando al respecto. Entonces, hay algunos eventos que nos ayudan a este, pues con este fin, ¿no? Si me puedes pasar la siguiente diapositiva. Y en la mira tenemos al menos tres eventos. Uno que justo quiero extender la invitación para que puedan acompañarnos, para que puedan estar ahí. Uno es presencial, justamente el 5 de diciembre, va a ser en el Instituto de Antropológicas y se llama también Cuidados durante la investigación e intervención fotográfica, en donde vamos a hacer un ejercicio mucho más práctico para reflexionar sobre lo que hoy vamos a iniciar y para que podamos compartir también de una manera mucho más cercana, pues todas estas experiencias que vivimos cuando estamos trabajando en campo y que además pueda ir acompañado pues de fotografías y reflexiones que vamos a ir compartiendo. Otro evento que tenemos para el siguiente semestre, que justo va muy en relación a cómo estamos viviendo las prácticas, es un evento las últimas semanas o los últimos días de febrero, en donde estamos invitando estudiantes, egresadas, egresados a participar en este encuentro de prácticas, en donde la idea es que nos compartan cómo ha sido el proceso desde antes, desde la clase, cómo se han sentido en términos, por ejemplo, de preparación, de las herramientas que tienen, pero también cómo es cuando llegan a campo, cuáles son los retos, cuáles son los aprendizajes, cuáles son las fortalezas de esos momentos y también qué pasa una vez que regresamos, cómo nos enfrentamos a ese volver, ya sea a la academia o volver a otro lado. Y entonces creo que este encuentro va a ser una experiencia súper enriquecedora para que podamos escucharnos, para que podamos también seguir creando pues medidas, herramientas, para que estas prácticas sigan siendo
pues se sigan realizando de la mejor manera y de una manera segura y que sigan aportando a nuestra formación. Y finalmente también tenemos un evento que está pensado, este sí en línea, para el 2 de diciembre, que se llama Elementos para comprender la violencia masculina y claves para su erradicación. Nos va a acompañar el doctor Oscar Montiel y esta va a ser una plática también bien interesante, que luego siento que el tema de masculinidades no encontramos tantos espacios para reflexionar al respecto, entonces las y los invito a que puedan estar por acá, que puedan escuchar esto, que puedan compartir esta información y que ojalá nos podamos escuchar por allá, nos podamos ver, podamos compartir juntas y juntos en alguno de estos eventos. Y bueno, sin más, me gustaría presentarles también un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, de las reflexiones que vamos a tener en el tema de cuidados. Y la verdad es que siento que muchas veces el tema de cuidados queda fuera del relato de la investigación. Y con cuidados me refiero justo a esta parte de ya cuando hacemos la investigación, pero también los cuidados dentro de la misma investigación que tienen que ver con nuestro objetivo, con nuestra metodología, con estas maneras en las que escogemos cómo hacer la investigación, pero también los cuidados con quienes hacemos esta investigación, ¿no? O sea, que pueden ser colegas, que pueden ser otros y otros participantes, que pueden ser las instituciones que nos están apoyando. Y creo que muchas veces cuando hablamos de cuidado, al menos en mi experiencia, cuando más nos acercamos a ese tema es cuando empezamos a hablar de consentimientos informados, por ejemplo, o de la ética de la investigación que se basa muchas veces en ese consentimiento informado, que claro, tiene que ver porque pues estamos platicando qué vamos a hacer, que puedan decidir si quieren participar o no, o qué vamos a hacer con esa información. Pero como que pareciera que extender la reflexión sobre cuidados parece algo fuera de lo que es verdaderamente importante dentro del trabajo académico. Y creo que más bien hablar de cuidados transforma cómo investigamos y qué investigamos, desde dónde lo hacemos y cómo nos relacionamos. Y creo que me gustaría que hoy pensemos, pues, en cómo el campo no es un lugar al que vamos, al que llegamos y extraemos datos y que además llegamos intactos y salimos intactas, sino que es un espacio que justamente como estamos en relación nos afecta, nos implica emocionalmente, corporalmente y también éticamente. Y que la posibilidad de este trabajo en campo depende del cuidado que hacemos en esas relaciones con colegas, con instituciones, pero también con nosotras mismas como investigadoras. ¿Y a qué me refiero con el cuidado que hacemos a estas relaciones? Pues imaginemos que vamos a un lugar de campo y que entonces no logramos establecer una relación de confianza, que no logramos establecer un trato respetuoso entre quienes estamos investigando y quienes participan o participamos. Y entonces si las personas pues no se sienten seguras, escuchadas o tratadas con dignidad, lo más probable es que no logremos continuar con esa investigación. Pero creo que el giro interesante de los cuidados es pensar si nosotras, como investigadoras, no nos sentimos seguras, no nos sentimos así, pues tampoco lograríamos continuar y no podríamos caminar con esa investigación. Entonces, creo que el cuidado en ese sentido tiene varios ejes y a continuación me gustaría retomarlos. Entonces, si me ayudas con la siguiente diapositiva. Creo que por ahora la siguiente. Gracias. Y sí, o sea, creo que el cuidado tiene al menos todas estas relaciones están claramente interconectadas, pero creo que hay tres dimensiones principalmente. El cuidado pensado a nosotras mismas, nosotros mismos como investigadores, el cuidado que damos en y con nuestras relaciones y también el cuidado en nuestra misma investigación. Y voy a ir ahondando en cada una de estas, pero creo que es importante también primero definir cómo estamos entendiendo ese cuidado. Si bien ya vamos viendo que hay distintas dimensiones que están conectadas durante todo nuestro trabajo de campo, nuestra investigación, el antes, el durante, el después, la verdad es que siento que cuando hablamos de cuidados, que no suele ser seguido, lo asociamos directamente a una discusión de género y a veces incluso solo de mujeres. Y
Creo que eso tiene que ver porque el debate que más escuchamos es el del cuidado relacionado con la división sexual del trabajo, que claro, tiene que ver con cuántas horas las mujeres, por ejemplo, dedican a cuidar, sobre la doble jornada, sobre si el cuidado debería ser remunerado o no. Y estas discusiones tienen un poder muy importante en nuestra vida porque es nuestra vida cotidiana. Pero también es que creo que es importante enmarcar estas discusiones fuera de este factor económico y fuera de la parte del trabajo e irnos como a la raíz de lo que estas discusiones nos invitan a pensar, que es que el cuidado sostiene la vida. O sea, cuando hablamos de estas horas que las mujeres dedican a cuidar, hablamos de personas que necesitan cuidados porque todas necesitamos cuidados y que ese cuidado nos está permitiendo seguir con nuestra vida. Y entonces, creo que esta parte de sostener la vida, lo que nos está también invitando a reflexionar, es que somos seres interdependientes y somos seres vulnerables. Y que, por tanto, coloco aquí una definición de Joan Tronto, que es una autora que trabaja mucho el tema de ética del cuidado. Y me gusta mucho esta definición porque lo ve como una práctica social y política, ya no solo como un valor moral, sino una práctica que permite que las sociedades funcionen. El cuidado es la manera en que atendemos las necesidades propias y ajenas para que la vida pueda seguir. Y como decía, es que esta definición está muy arraigada y muy entrelazada con el género. Y hay autoras como Mariluz Esteban que dicen que el cuidado, como se entiende esta actividad asociada a atender, a sostener, a acompañar, pues es parte de un proceso histórico específico en el que las mujeres fuimos socializadas para cuidar y los hombres fueron socializados o se asoció más hacia la producción. Y entonces el cuidado se empieza a ver como algo natural, como algo que es extra, como algo que es incluso una cuestión de moralidad. Y creo que es importante repensar ese cuidado como no una cuestión natural, no una cuestión moral y no una cuestión de ser buenas personas, sino como una persona, como una forma que implica reconocer cuáles son las necesidades de una persona, asumir la responsabilidad al haber reconocido esas necesidades y encontrar quién tiene la capacidad para actuar frente a esa necesidad. Podemos ser nosotras, puede ser una institución, puede ser un conjunto de actores, pero lo importante del cuidado es justo ya no conectarlo con esta parte moral, con esta parte natural que se le da a las mujeres, sino como una manera en donde estamos mirando, en donde estamos entendiendo, en donde estamos actuando y donde ese proceso se repite constantemente, pero en la sociedad. Y creo que esta definición nos ayuda a pensar cómo podemos entender esa vulnerabilidad y esa interdependencia, pero en el trabajo de campo. Creo que cuando empezamos a ver así el trabajo de campo, nos permite em, como pensar que a los lugares a los que vamos y esas investigaciones dejan de ser un espacio neutral que no tiene ningún efecto en nuestros cuerpos, en nuestras emociones. Y entonces, aunque esto puede parecer muy básico, que ya no es un espacio neutral, la verdad es que creo que tiene una manera muy importante de cambiar la manera en que nos relacionamos. Siguiente, por favor. Y me gustaría primero adentrarme en esta dimensión que les mencionaba al inicio, que es el cuidado a nosotras como investigadoras. Y en esta sección, sobre todo, retomo autoras como Karen Edith Córdoba y Aida Hernández Castillo, que hablan de etnografías desde una mirada feminista, pero también trabajo de campo en lugares de contextos de múltiples violencias. Y creo que las reflexiones que hacen me parecen súper importantes para ir empezando a trazar cómo podemos cuidarnos cuando estamos en campo. Ellas hablan justo, problematizan cómo entendemos el campo y justo ya no, como ya no es un lugar neutral, pensándolo desde los cuidados, es un lugar que está atravesado por desigualdades,
por riesgos, por privilegios, incluso por expectativas, y que no solo las estamos observando al llegar a campo, sino que también las estamos habitando, también nos están cruzando, también nos están cansando y están constantemente transformando nuestra forma de estar en el campo. Y creo que esta idea de pensar el campo como un lugar que nos está transformando y de un lugar que no solo estamos llegando, pero que también estamos recibiendo todos esos estímulos, nos ayuda a deshacernos de esta idea de un antropólogo que todo lo puede, un investigador de campo de ciencias sociales al que no le afecta nada. Y hay un texto de Spitia Beltrán, Ojeda y Rivera Amarillo que se llama La princesa antropóloga, que es un gran texto que justo problematiza cómo hemos entendido la labor y el etos de este antropólogo. Y creo que la idea que antes entendíamos de antropólogo es esta persona que es supuestamente objetiva, que tampoco tiene ninguna responsabilidad de cuidado en casa, por ejemplo, que físicamente tiene todas las capacidades para adentrarse al campo, que además proviene de un entorno urbano y que entonces llega al campo como una persona que va a descubrir ese conocimiento que está ahí para él, ¿no? Y esta definición, el problema que tiene es también que su cuerpo, su situación personal, pues son irrelevantes y que entonces el campo parece este lugar al que llegamos y que está listo para que lo conozcamos, pero que no cambia nada ni en nosotros ni en el campo mismo. Y parece que esto es como un rito de paso, ¿no? Ser así, así de serio, de neutral, de objetivo, parece que esa es la definición a la que tendríamos que aspirar si quisiéramos hacer investigación en campo y si quisiéramos ser realmente investigadores con esa rigurosidad. Y hay una frase que me gustó mucho que retoma Aida Hernández, que lo que dice es que para escapar de ese etos masculino del antropólogo que todo lo puede y que es súper valiente, hay que empezar a pensar en una ética del cuidado que no solo reconoce nuestros privilegios, que creo que es el paso más fundamental, sino también reconoce nuestras vulnerabilidades. Y creo que esa frase rompe por completo con esta fantasía, llamémosle, del antropólogo investigador ultravaliente que soporta todo sin que nada le afecte. Porque empieza a hablar de que no somos solo mentes racionales, sino somos cuerpos, sino que también el campo nos está afectando y que nuestras decisiones también están afectando a otras personas. Y creo que muchas veces en nuestro quehacer científico-social, al menos en la facultad, lo que sí nos han enseñado mucho es a cuestionar nuestros privilegios. Y yo estoy sumamente agradecida de que la facultad me ha dado eso, como esta manera de pensar desde dónde estoy parada y hacia dónde voy y cuáles son como esos marcos desde los cuales estoy pensando una investigación. Y creo que eso es una parte fundamental de cualquier investigación que estamos haciendo y creo que nos las enseñan cuando estamos haciendo un protocolo, cuando estamos haciendo investigación, que nos preguntan, bueno, pero tú, ¿de dónde vienes? ¿Desde dónde estás hablando? ¿Y desde dónde estás queriendo ver lo que quieres investigar? Y si bien eso me parece bien importante, creo que lo que luego nos hace falta y que esta praxis de feminista del cuidado nos invita a pensar es cuáles son nuestras vulnerabilidades, que tiene que ver con cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros límites, incluso cuáles son esos contextos de privilegio y no privilegio que tenemos y que están bien presentes cuando hacemos investigación y cuando vamos a campo. Y creo que justo cuando hablamos de emociones, parece que estamos dramatizando el campo. Parece que estamos siendo como muy dramáticas y hablando de emociones, hablar de emociones no siempre es fácil, pero creo que es importante reconocer que escuchar esas historias de dolor o de desigualdad o de miedo, precariedad, también nos afecta profundamente escuchar esas historias y también pueden resonar con nosotras, pueden resonar con historias que estamos viviendo. También hay contextos de mucha violencia que aunque no sea nuestro tema, la violencia misma, un tema
puede estar cruzado por eso. A veces los lugares geográficos, las ubicaciones en donde nos encontramos, pues están rodeados de circunstancias que nos pueden hacer sentir inseguras, que conlleva quizá pensar en medidas que nos hagan sentir pues mucho más cuidadas. Y creo que el cuidado nos invita justamente a que podamos admitir esto, a que podamos admitir que quizá necesitamos una pausa, que necesitamos acompañamiento, que necesitamos supervisión y que esto además no tiene que ver con una falta de rigor. Esto no significa que esta pausa o que esta necesidad de acompañamiento sea que no hicimos bien nuestra investigación o que seamos débiles, que no lo podemos todo. Creo que no va por ahí lo que nos quiere invitar esta nueva ética del cuidado, sino que creo que pensar en estas cosas que nos afectan y pensarlas desde incluso antes de que vamos a campo y cuando estamos a campo y también cuando hacemos esa investigación final, nos permite sostenernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, para que entonces podamos sostener la investigación. Si nosotras no estamos bien, si nosotras no tenemos como identificados todos esos elementos, pues lo más probable es que no podamos seguir con esas investigaciones por mucho tiempo o no sepamos cómo resolver todos los retos a los que nos enfrentamos. Por eso es tan importante pensar en el cuidado. Y creo que en esta primera dimensión, que si bien tiene que ver con nosotras como investigadoras, no solo implica mirar hacia adentro, sino entender cómo estas historias, posiciones sociales, estos saberes, estos desconocimientos incluso, configuran nuestras relaciones cuando estamos en campo. Em, Cuidarnos definitivamente es admitir que este trabajo puede afectarnos emocionalmente, puede confrontarnos con violencias y desigualdades, pero que también puede colocarnos en situaciones donde no sabemos cómo actuar y que es importante reconocer que nuestras propias posiciones académicas, urbanas, institucionales, de clase y de género, claro, importan. Y justo entonces ya no es una práctica individualista donde estamos cerradas a pensar en nosotras mismas, sino que implica entender cómo estamos ocupando ese espacio, cómo nos estamos relacionando y cómo nos estamos resguardando para seguir estas reflexiones. Y creo que entonces es un entramado donde ese autocuidado significa ser conscientes de nuestros privilegios, de nuestras vulnerabilidades y que es a partir de esas reflexiones propias que podemos construir relaciones más honestas, mucho más horizontales y sobre todo mucho más seguras en el campo. Y quiero insistir muchísimo en esto, es que estas reflexiones son las que nos permiten seguir haciendo investigación. O sea, no solo una investigación que hacemos una vez para una tesis, pero que nos permiten seguir estar en campo sin que sea tan desgastante. Y las otras dos dimensiones que quiero traer a la discusión las voy a ir desarrollando a la par. Y no sé si me ayudas con la siguiente, por favor. Gracias. Tienen que ver justamente con lo que ya adelantaba, con y en nuestras relaciones y los cuidados en la misma investigación. Entonces, yo mencionaba que usualmente cuando hablamos de esto, cuando hablamos de esas relaciones en trabajo de campo y cuando hablamos de nuestra investigación, lo primero que vemos en clase, al menos yo lo primero que vi en mis clases de metodología de la investigación o de los talleres de tesis, era que los pilares son pensar en un protocolo y en un consentimiento informado. Y claro, estas son partes iniciales, fundamentales de cualquier investigación y que no podemos obviar y que tampoco podemos eliminar del proceso. Pero también creo que no alcanzan o no son los únicos mecanismos que nos permiten capturar lo que realmente está ocurriendo en campo, porque parece que son mecanismos que se quedan solo al inicio cuando pensamos la investigación y que realmente no toman en cuenta que esas realidades y que esas relaciones a las que nos enfrentamos y con quienes conectamos, pues son situaciones y relaciones que están situadas en un contexto histórico específico, pero también en un contexto geográfico específico y que además pueden ser inestables, porque digo, así son las relaciones humanas y las cosas van cambiando.
Y entonces, como que creo que la ética del cuidado nos invita a pensar un poco más allá de estos dos instrumentos y pensarlo más como una conversación que se está dando continuamente. Por ejemplo, la responsabilidad hacia quienes nos comparten esos fragmentos de vida en caso de que estemos, no sé, haciendo entrevistas o que estemos haciendo algún grupo focal o que estemos trabajando directamente con personas. Es importante pensar qué historias nos van a contar, qué implica que esas personas nos estén contando esas historias y que estén queriendo participar. Si les estamos pidiendo que revivan alguna historia que les remueve algo, que les emociona, que les enoja, si estamos generando alguna expectativa con lo que vamos a hacer, que quizá no vamos a poder cumplir, pero lo tuvimos que decir para que participaran en la investigación. Si también estamos entrando y saliendo de una comunidad sin considerar los tiempos comunitarios que tienen para hacer las cosas. Y claro, estas reflexiones solemos tenerlas cuando hacemos un protocolo, cuando hacemos un consentimiento informado, pero se quedan ahí, se quedan al inicio. Y es importante que esta sea una conversación, como decía, que observemos, por ejemplo, si alguien quiere seguir hablando, si alguien ya no quiere continuar con su historia, saber cuándo dar un paso atrás, saber cuándo alguien ya no quiere dar más y tampoco exigir. Entonces, es reconocer que la investigación va teniendo unos efectos en el campo y que no podemos controlarlos, pero que sí podemos saber cuándo parar, cómo intervenir o cómo no intervenir. Y creo que también esta parte de la devolución de la que hablamos y que conlleva una serie de expectativas, pues creo que siempre es importante encontrar la manera en que podamos hablar de esa reciprocidad. No siempre se puede o se quiere una compensación de manera económica, pero sí podemos encontrar esas maneras de compartir los hallazgos, por ejemplo, de reconocer la participación. Incluso a veces hay maneras de apoyar procesos locales sin instrumentalizarlos o de reconstruir historias de objetos, por ejemplo, que cuenten cómo se vivía en una sociedad. Y que creo que estas también estas devoluciones tienen que ver con cómo nos estamos relacionando con esas personas y esas comunidades y esos objetos que nos están permitiendo conocer otras realidades. Y esto va muy de la mano con la parte de cómo estamos pensando nuestra investigación. Y cuando hablamos del cuidado como hacia nosotras mismas como investigadoras y de esas vulnerabilidades y privilegios que nos conducen, de nuestra relación con otros seres y otros espacios, es importante que ahora pensemos cómo podemos hacer preguntas en nuestra investigación que dejen de reproducir quizá esas desigualdades y esas violencias de las que también estamos queriendo escapar y cuidarnos. Entonces, creo que retomo aquí unas preguntas que me parecen importantes y dan cuenta de hacia dónde quiero ir con esta reflexión. Y son dos autores que se llaman Branelli y Barnes y hacen preguntas que creo que es bueno que nos las empecemos a formular cuando empezamos a planificar estas actividades, que tiene que ver con, por ejemplo, ¿qué efectos tiene mi trabajo sobre las personas que participan? ¿Cuáles son las voces que se están escuchando y cuáles son las que se están silenciando? ¿Y qué conocimientos estoy produciendo y para qué sirven? Y creo que esta perspectiva y en general lo que he mencionado antes nos ayuda a romper con la idea de que investigar es llegar, observar y registrar. Y nada más. Y nos obliga más bien a reconocer que hay decisiones, o sea, que hay decisiones que impactan el horario de una entrevista, la pregunta que escogemos, la interpretación que hacemos de esa información, incluso una ausencia puede tener un impacto muy grande en nuestra investigación. Entonces, darnos cuenta que nuestro diseño metodológico no es neutral. Y claro, esto tiene dos caras, ¿no? O sea, por un lado, sí lo que mencionaba de estas preguntas que son bien relevantes y que tienen que ver con las formas en las que estamos investigando y lo que estamos investigando. Pero por otro lado, también creo que es importante
que repensemos esas preguntas para nosotras. Es decir, ¿cuáles son los temas que se consideran legítimos, por ejemplo, en la academia? ¿Cuáles son los temas para los que puede haber más financiamiento? ¿Cuáles son los silencios que se hacen en la academia o que incluso se espera que se hagan en las investigaciones? ¿De qué cosas no podemos hablar? ¿De qué cosas sí podemos hablar? ¿Realmente podemos hablar de emociones cuando estamos haciendo estas investigaciones, de cómo nos sentimos o cómo los introducimos para que sean parte de una nueva forma de hacer investigación en campo? Y creo que esta manera nos ayuda a pues conocer y conocernos desde el cuidado y que es una metodología que reordena cómo vemos y estamos en el mundo. Y creo que también nos permite retomar ciertos saberes que han sido tradicionalmente desestimados, reconocer también la multiplicidad de experiencias que han atravesado el trabajo y entonces es un constante ir y venir que acompaña, que está escuchando, que se va ajustando según el contexto de la propia comunidad, de nosotras mismas, y que es una manera en la que hacemos conocimiento que se compromete con quienes investigamos, que se compromete con las condiciones que hacen posible sostenernos en el camino y que de alguna manera u otra está buscando reordenar esas desigualdades y esos privilegios y esas violencias y también nos permite estar más cómodas o más seguras, sobre todo en estas actividades que realizamos. Y estas reflexiones creo que tienen formas específicas en las que nos pueden ayudar como, pues no en la logística, pero sí en el proceso de qué podemos hacer antes de llegar a campo y que nos apoyan para estar en campo. Y porque creo que muchas veces se piensa que para hablar de cuidados, pues tenemos que hacer algo, o no tenemos que hacer nada, o que para llegar a campo, pues simplemente hay que pues leer bibliografía, preparar entrevistas, organizar calendarios, tramitar permisos, y si bien todo esto es parte fundamental del proceso, creo que también conlleva una responsabilidad importante planificar cómo vamos a abarcar, cómo vamos a cuidar esas vulnerabilidades, cómo vamos a atender esos privilegios y cómo vamos a relacionarnos con nuestro entorno y con las personas que están ahí. La siguiente, por favor. Y creo que hay al menos cuatro cosas que podemos ir pensando, que son dimensiones grandes que pueden ir abarcando otras pequeñas ramificaciones. Y como decía antes de la definición de cuidado de Tronto, creo que es importante recordar que el cuidado tiene al menos cuatro elementos, ¿no? Uno es atender esa necesidad de la que estamos hablando, que puede ser una necesidad de sentirte segura, que puede ser una necesidad de cómo cuando sientes miedo y ahora qué haces. La responsabilidad es, una vez que ya la identificaste, pues, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y ahí van la parte de competencia y respuesta. ¿Quién puede hacer algo al respecto y qué se puede hacer en ese contexto sobre esa necesidad que estás identificando? Y entonces, una vez que sabes quién puede atender eso, pues realmente como llevarlo a cabo, ¿no? Y eso implica que diseñemos mecanismos que nos permitan, pues, acompañar el proceso y crear mecanismos institucionales y crear calendarios que tengan en cuenta todo esto y que tengan indicaciones. Y claro, no los enumero como por orden de importancia ni nada, pero sí como elementos que son importantes para pensar las prácticas de campo desde el cuidado. Primero, hablaría de un mapeo de riesgos y que una parte es el mapeo de riesgos físicos, que claro que existen y que es bien importante irlos identificando, pero también cuáles son los riesgos que hay emocionales, cuáles son los riesgos institucionales, si estamos colaborando con otras instituciones, o que puede generar una tensión, quizá dependiendo del tema que estemos haciendo.
y cómo vamos a también colaborar con las distintas personas que nos están ayudando en el proyecto. No solo hacia dónde vamos, pero también las personas que colaboran para que estemos en campo. Y como había dicho, el campo no es un espacio neutral, sino que tiene dinámicas específicas y que no es lo mismo entrar, por ejemplo, a trabajar con organizaciones feministas, no sé, urbanas, donde ya existe este lenguaje de cuidados, donde ya existe este lenguaje de identificación de violencias, que trabajar, por ejemplo, en contextos rurales, donde las relaciones comunitarias, pues, no sé, pueden ser más tensas o donde hay mucha desconfianza histórica hacia la academia, por ejemplo, y entonces es mucho más difícil construir esas relaciones. O no es lo mismo hablar de migración que hablar de maternidades, que hablar de festividades. Entonces, creo que cada objeto de estudio y cada justificación de nuestro trabajo en campo conlleva y produce cargas emocionales y exigencias relacionales distintas. Y este mapeo de riesgos lo que nos permite es pensar en eso, para que cuando estemos en campo tengamos alguna manera de actuar, tengamos algún protocolo, tengamos con quién acudir, no nos sintamos solas o tengamos la certeza de que sabemos cómo actuar. Y el siguiente elemento tiene que ver con cómo podemos no sentirnos solas cuando vamos a ese trabajo en campo. Y tiene que ver con construir redes. El trabajo no se sostiene de manera individual, no es como que alguien llegue y ya se dio la investigación y el trabajo, sino que es a través de vínculos. Tiene que ver con cómo te vinculas con tus colegas, pero también con contactos locales, con redes institucionales, con personas de confianza, cuáles van a ser tus puntos de seguridad, cuáles son ciertos horarios razonables dependiendo de dónde estés y cuáles son los límites claros que tienes con las personas que están en la comunidad. Y creo que no solo es un gesto personal de tener la atención o de ser buena persona con alguien, sino que es un requisito ético y metodológico de hacer investigación en campo. Necesitamos que esas relaciones se construyan desde la estabilidad, desde la honestidad y no desde la improvisación o del aislamiento. Y claro que esto no siempre es sencillo, pero creo que dependiendo también de la comunidad a la que vamos, es importante pensar cómo podemos construir estas redes para que no nos sintamos tan solas. O sea, estas redes pueden ser incluso con la misma academia, con tu asesora, con tu equipo. Hay distintos como puntos desde los cuales se pueden crear esas conexiones, pero lo importante es que justo no se hagan desde la improvisación, ni desde las mentiras, ni desde la individualidad, sino que entender que el campo es esta cuestión de interdependencia. La otra es pensar o planear el campo tomando en cuenta lo emocional. Y esto creo que va muy ligado a lo anterior que mencionaba, porque cuando pensamos en ir a campo, creo que no solo es importante ir preparadas para hacer preguntas, sino para sostener las relaciones y sostenernos para hacer esas relaciones y esas preguntas. Entonces, claro, en el campo, nosotras, no sé, nuestro cuerpo es una herramienta de investigación también, ¿no? O sea, caminamos en campo, esperamos, nos incomodamos, nos cansamos, nos emocionamos. Y esta dimensión emocional del trabajo no es solo un ruido metodológico, sino que también es parte de cómo estamos conociendo y cómo estamos investigando. Entonces, se trata también de escuchar a tu cuerpo, de escuchar ese cansancio, de escuchar esa tensión, de escuchar ese miedo, incluso de escuchar la incomodidad. Y claro, también escuchar y estar abiertas a la curiosidad, la afinidad y entender que el cuerpo también nos está advirtiendo cuando una situación no es segura, cuando un límite se está cruzando, cuando necesitamos pausar o incorporar algún tipo de límite. Y que entonces este cuidado emocional es una forma de darnos información y es información válida para nuestra investigación y para nosotras mismas y no es una falla personal. Sentirnos incómodas, sentirnos seguras es parte fundamental de la investigación.
Y creo que aquí entra una parte bien importante que tiene que ver con los límites, porque creemos a veces que el buen trabajo en campo exige una disponibilidad total de estar siempre, de ser flexible, de no decir que no. Y aquí me gustaría mencionar muchas veces que cuando se espera que este trabajo tenga una disponibilidad total, muchas veces también se silencian y ocurren situaciones de acoso o de violencia. Y estas situaciones se manifiestan de formas muy diversas, que puede ser desde connotaciones sexuales, acoso o violencia directa, o formas más sutiles, que puede ser como, no sé, el cuestionamiento de nuestras capacidades, la vigilancia constante, la invalidación de nuestras decisiones. Y creo que es importante que justo este cuidado emocional y estas respuestas que da nuestro cuerpo y estas maneras de romper ese etos masculino del antropólogo ideal que no siente que lo puede todo, que dice que sí a todo, eh, no es real y que no podemos seguir promoviendo una investigación que sacrifica nuestra salud, que sacrifica nuestro bienestar y que sacrifica nuestra seguridad. Eso no es parte del aprendizaje campo y recordemos también que los límites que ponemos en las investigaciones no rompen nuestras relaciones, sino que las sostienen y sostienen la investigación. Y es bien importante que justo hablemos más seguido de esto también con nuestras colegas, en nuestros espacios académicos, con nuestras amigas, que esto empiece a ser parte de la conversación y que deje de ser un tema que no se menciona, que se silencia, que da miedo, que da vergüenza, porque estas cosas pasan y es importante también aprender a hablarlas y también aprender a escucharlas. Y eso justo va ligado con la parte de qué pasa cuando volvemos del trabajo en campo. Y creo que cuando volvemos de estas investigaciones sentimos un contraste muy fuerte, porque entonces ya no estamos en esta alerta o ya no estamos con un ritmo de trabajo tan rápido ni tan alto. Las emociones ya están mucho más tranquilas y entonces empiezan a aparecer dudas o empiezan a aparecer sentimientos, empiezan a crecer como ideas de todo lo que hicimos y el campo de alguna manera u otra sigue como dentro de nosotras. O sea, ya no estamos ahí, pero todo lo que vivimos sigue bien presente. No es que dejemos campo y ya, se cerró todo y entonces ya no sentimos nada y ya solo nos ponemos a escribir. Sino que creo que pensar el campo desde el cuidado nos permite, por ejemplo, reflexionar cuáles fueron las decisiones tomadas, nos permite también evaluar quizá cómo se sostuvieron las relaciones y preguntarnos también cómo o qué implica escribir sobre las personas con quienes construimos ese vínculo, con su conocimiento. E implica también saber y reconocer qué fue lo que nos transformó, cuáles fueron esos aprendizajes, cuáles fueron esas contradicciones, cuáles fueron esas incomodidades, y que esto nos permita, como he dicho siempre, seguir haciendo trabajo en campo. Y creo que esto además, no sé, no diría que es como un extra académico ni un lujo, sino que es una herramienta ética, en que nos ayuda a situar nuestra mirada, a reconocer cuáles son también esas posiciones que tenemos de poder y que a veces no nos damos cuenta hasta que regresamos o cuando estamos ahí y que entonces hay que cambiar. También nos ayudan a identificar qué voces quedaron fuera y por qué, cuáles son las narrativas que estamos eligiendo contar y cuáles no. Y que también tiene que ver ya ahora con un trabajo en campo que implica pues también despedirse, implica agradecer, implica notificar esos avances y evitar solo desaparecerse abruptamente. Entonces creo que todo este proceso de planear el campo desde el cuidado, pues nos ayuda a tener relaciones mucho más sanas, mucho más honestas con nosotras mismas y con las personas con las que vamos, y a repensar una investigación que tiene un objetivo de desmontar estas desigualdades y estos patrones de poder que también estamos evitando y que estamos intentando de alguna manera protegernos cuando vamos a campo, pues hacer que nuestra investigación tampoco los reproduzca. Creo que esta es un poco eh, la fortaleza que nos da pensar en el cuidado de esta manera.
Y a continuación me gustaría presentar algunos ejercicios que se están haciendo para justamente repensar estas prácticas de campo desde el cuidado. Y entonces tenemos justo algunos ejemplos. Uno es el PAPIT, justamente, y más adelante les voy a hablar de otros protocolos que existen, pero por ahora le cedo la palabra a Frida para que nos cuente un poco más de qué va este proyecto y que va un poco en la línea de lo que mencionamos, de repensar las prácticas desde los cuidados y que además tienen como centro o que se dan en nuestra universidad. Entonces, adelante. ¿Puedes tú compartir ahora? Sí. Sí. Bueno, pues gracias, Mari Carmen, por la presentación tan interesante y estimulante, ¿no? Que recoge varias de las ideas que hemos ido discutiendo en estos meses de trabajo conjunto em, y que se viven como una preocupación cuando, bueno, en el caso de Mari Carmen, ¿no? Le toca la organización de las prácticas de campo y que, bueno, que en conjunto hemos reflexionado que sería importante atender porque además, ahora sí, en mi faceta de investigadora en el campo de las emociones, participo, como les decía Mari Carmen, en un proyecto de investigación que aborda me voy a esperar tantito para ver la presentación, pero bueno, que abordamos justamente los procesos socioemocionales en las prácticas de campo y en las prácticas profesionales. Y que lo vemos, si bien ya como Mari Carmen introdujo, ¿no? Desde un concepto de cuidados, porque finalmente, es interesante reflexionar y pensar que este concepto nos permite poner en interacción diferentes sujetos, diferentes momentos en los que los cuidados se ejercen, ¿no? Y fue un reto, en realidad, llevar a cabo una investigación que tenga que ver y esté asociada con la universidad como una institución en donde también se pueden encontrar cuidados que se dan en diferentes espacios y en diferentes momentos, ¿no? Entonces, bueno, nada más para leerles el título del proyecto, que se llama Procesos Socioemocionales en las experiencias y prácticas de cuidados en la UNAM, hacia una comunidad cuidadora en las instituciones de educación superior, que bueno, me falta decir que es un proyecto más amplio en el que participamos personas tanto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como de la FES Iztacala. Somos un grupo interdisciplinario y bastante amplio de mujeres investigadoras que estamos interesadas en crear o reflexionar, sobre todo con la propia comunidad, cómo se construyen los cuidados en los espacios universitarios, en estas dos facultades muy grandes, con propias dinámicas propias, con intereses y con necesidades y características distintas. Entonces es un proyecto de largo alcance, donde en un primer momento lo que estamos trabajando es justamente el acercamiento con la comunidad para saber qué entienden por cuidados y lo acotamos hacia las prácticas de campo que, como ustedes han podido escuchar en esta última hora, pues son fundamentales en la formación antropológica y también en la formación de muchas de las licenciaturas que están en la FES Iztacala. Y nos interesó las prácticas de campo porque justamente es un espacio donde podemos replantear nuevas formas de hacer investigación y que están desde la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, están haciendo una práctica, están haciendo ejercicios que les van a permitir en un futuro realizar trabajos de campo de más largo aliento, trabajos de campo mucho más intensos sobre un tema en particular que ya van eligiendo a partir de sus intereses personales, de sus intereses teóricos, de los debates que están en la antropología actual. Y entonces estos son todos ejercicios preparatorios, digamos. ¿Y qué me
mejor que tener la oportunidad de prepararse en ambientes académicos que invitan a pensar, a reflexionar en quién es la persona que hace investigación y dónde se coloca, cómo se coloca y cómo ejercita pues todo lo aprendido durante el paso por la universidad que les ayuda también a hacer una investigación distinta en un futuro, ¿no? Y cómo llevar a cabo en lo más inmediato prácticas que puedan darse en armonía o que puedan darse en un proceso que les ayude a seguirse formando y aprender nuevas técnicas, aprender estrategias metodológicas, pero también del estar en un espacio desconocido, en un espacio donde no necesariamente te sientes en confianza por, ¿no? Lo que ha estado comentando Mari Carmen, pero bueno, que esto va ayudándonos a reflexionar y poner el acento en otras cosas que la ciencia antropológica no había considerado como ahora se considera, ¿no? Y entonces en ese contexto es que este papit surge como esta necesidad de, les decía primero, encontrar cuáles son estas necesidades que surgen en tres momentos, ¿no? En la preparación de la práctica de campo y en la práctica profesional, en el caso de la otra facultad, durante la práctica de campo misma y finalmente cuando se regresa, ¿no? Entonces estamos haciendo un primer recorrido sobre qué piensan estudiantes y docentes involucrados en estos tres momentos del proceso de la realización de la práctica para poder identificar no solamente cuidados, sino también cuál es ese proceso socioemocional que acompaña este ejercicio de prácticas profesionales que son y de campo, que son fundamentales para la formación antropológica. Y el tercer elemento, les decía, es estudiantado, docentes, pero también está la institución como una parte fundamental que permite, que está digamos, facilitando ciertas cosas o no, y es justamente en lo que estamos indagando, ¿no? O sea, cómo se da todos estos mecanismos que acompañan al proceso, hasta dónde llegan, en qué momento se vuelve un cuidado comunitario, sí, ¿no? En el sentido de compartir y correlacionar. Más bien construir responsabilidades en conjunto, cómo se relacionan esos grupos con la institución que les ayuda y les facilita ciertos mecanismos administrativos y en qué momento deja de cuidar, ¿no? O sea, por eso es interesante problematizar em, el concepto de cuidado mismo y cómo y a qué lo estamos asociando constantemente, ¿no? Entonces, en esta primera fase del proyecto justamente estamos indagando en esa manera en que se construyen los cuidados desde las personas, pues, después en el conjunto, en el grupo y finalmente en la relación con la institución y por qué muchas veces cuando hablamos de institución nos cuesta trabajo hacer esa relación con la parte de los cuidados, ¿no? Porque los cuidados finalmente los llevamos a un plano mucho más personal o privado y que parecieran que son necesidades básicas, ¿no? O que cubrimos en nuestro día a día muchas veces sin darnos cuenta. Y por el otro lado, ahora ya estamos visualizando cómo también la institución forma parte de esa responsabilidad e incluso la relación que se construye con él o la docente que llevará a su grupo a esas prácticas, ¿no? Y para ello, pues necesita una serie de preparaciones, que es lo que hemos estado identificando, hemos estado haciendo también de alguna forma consciente en estos ejercicios de reflexión sobre los cuidados y diferentes ejercicios que llevamos a cabo, de esta importancia de la corresponsabilidad, del cuidado comunitario, del autocuidado, ¿no? Entre estas tres grandes elementos que constituyen a la comunidad universitaria, ¿no? Docencia, estudiantado e institución misma, ¿no? Y cómo podemos identificar cuáles son las necesidades, las responsabilidades, las acciones que se llevan a cabo, consciente o inconscientemente, para generar una comunidad cuidadora en nuestras instituciones. Y eso es lo que por ahora me encuentro haciendo en esta faceta de investigación y que va muy bien y va muy de la mano con lo que también pues, desde el Centro de Estudios Antropológicos estamos replanteando como prácticas de campo desde esta dimensión y que contemplen justamente, ¿no? La problematización de ciertos elementos que recuperamos en la formación de estudiantes, ¿no?
Eh, y bueno, y conocer entonces, por lo tanto, las experiencias de estudiantes, de docentes que nos van haciendo partícipes de cómo es el proceso de hacer investigación, perdón, de hacer las prácticas de campo y por lo tanto también cómo ha sido el proceso de hacer investigación, que pocas veces tenemos esta oportunidad de presentar. O hablar abiertamente sobre cuáles son las problemáticas de investigación y esto se une con lo que yo he venido trabajando en los últimos años, que tiene que ver justamente con la dimensión emocional dentro de la investigación social y en específico de la antropología, porque es justamente una disciplina que permite hacer estancias mucho más largas de trabajo de campo, en donde podemos, por lo tanto, poner el acento en la dimensión emocional como aquello que nos permite también conocer o reformular preguntas, inquietudes, tener más conocimiento sobre el grupo de estudio, sobre la comunidad e incluso hacer un reflejo de nuestras propias, con los conocimientos propios que tenemos de nuestras propias sitios de origen, sociedades o culturas, ¿no? Entonces, eso ha sido el contexto que me ha llevado ahora a transitar al tema de los cuidados y por supuesto poniendo el énfasis en el proceso de investigación que me parece que es fundamental para quien se acerque a las ciencias sociales en general, ¿no? ¿Quieres pasar a la siguiente? Ah, que no- bueno, eso ya lo ibas a explicar tú. Sí. Voy a darme un segundito para compartir ese protocolo y ya continúo. Tenemos, bueno, pero ya tú nos dirás después, Andrea, en lo que Mari se prepara, que tenemos algunas, preguntas Claro. en el chat que podemos tomar nota para al final, ¿no? Me parece. Sí, vamos a hacer, les explico rápido, 3 rondas de preguntas eh, y se las voy a ir diciendo, ¿vale? Muy bien. Ya. Bueno, justo quería retomar que hay otros ejercicios que se están haciendo desde distintos espacios y son, por ejemplo, algunos protocolos que se llevan para antropólogas y antropólogos en específico, pero creo que bien se pueden extender a protocolos que nos pueden en general ayudar a la investigación en campo. Este fue hecho por Colectivo Tardes Etnográficas en el 2020 y creo que vale la pena echarle un ojito. Está el link ahí en la presentación. Más adelante lo podemos compartir, pero creo que es un contenido bastante interesante que nos platica un poco como de qué va este protocolo, qué podemos hacer antes del trabajo en campo, durante el trabajo en campo, después del trabajo en campo. Y está súper completo este ejercicio. Creo que podemos echarle un ojito rápido. Por ejemplo, aquí viene un poco lo que mencionábamos de pues un poco el estado del arte, el antes que hay de irte a hacer la investigación, pero también que tiene que ver con tener una serie de condiciones para que sea segura, por ejemplo, tener nuestra póliza de seguro de seguridad social, tener un itinerario, tener una carta de presentación de la institución. Que si es una primera visita, pues contar con el contacto confiable, ¿no? De alguien en la zona. Si se hace de manera individual esta visita, pues que se pueda avisar y mantener el contacto directo con el profesor o profesora a cargo. Entonces, tiene toda una serie de medidas o de acciones, actividades que podemos llevar a cabo que sirven justo para pensar un poco cómo podemos hacer el trabajo en campo de manera mucho más segura, que tiene que ver no solo con un objetivo mismo de la investigación, pero cómo cuidarnos. Este trabajo, este protocolo, como decía, tiene estas etapas de antes, durante el trabajo y tiene también la parte de después. Y claro, involucra situaciones como de salud, que tiene que ver, por ejemplo, con un botiquín de primeros auxilios, con ubicar un centro de salud cercano. Entonces, son como
pequeños detalles que nos van ayudando a tener una experiencia en el campo mucho más holística, que toma en cuenta todos estos detalles que tienen, como mencionaba, que ver con la salud, con alimentación, con el transporte, con cómo hacer para reportar un incidente, qué hacer si me encuentro en una situación de riesgo, em, de la seguridad digital, que hoy en día es súper importante. Y también después del campo, o sea, ¿qué pasa si viviste, por ejemplo, una experiencia de violencia durante tu periodo en campo? ¿Cuáles son las consideraciones a tener en mente por si alguna vez te sentiste en riesgo durante tu experiencia? Y tiene que ver con lo que mencionaba de hablar con colegas, de hacerlo de manera colectiva, de no quedarte como en un ejercicio meramente individual, pero justo recurrir a estas redes. Y también creo que algo que está bien interesante es que tomo mucho en cuenta el bienestar mental también después del campo, sí durante, pero también después del campo. Y creo que son consejos, medidas, acciones que nos ayudan a tener en cuenta este enfoque y ética de cuidados que antes mencionaba. Em, También hay otro ejercicio, voy a dejar de compartir momentáneamente. También hay otros ejercicios que se han hecho en materias de la misma facultad, o sea, que son protocolos que se hacen para pensar, por ejemplo, en el cuidado emocional, que se hacen para pensar cómo han vivido las experiencias en campo y que creo que en general son acciones que buscan que el trabajo de campo sea un proceso pues seguro, sea atento, sea respetuoso y que la idea es que no solo sea justo para mujeres, como decía, el cuidado creo que va mucho más allá, sino que sea para todas las personas que van e investigan y lo hagan bajo un marco de seguridad física y emocional. Y que creo que pues justo nos ayudan a pensar que es importante tener todas estas medidas pensadas antes de que vamos a campo. Y claro, todas estas cosas pues siempre cambian y siempre van, pues eso, son inestables y todo el tiempo van transformándose, pero justo saber que, pues no sé, por ejemplo, tenemos un protocolo, que tenemos un protocolo con todos estos elementos, nos puede ayudar a saber cómo actuar en estas situaciones. Em, y si quieren podemos pasar antes de cerrar a las preguntas y ya luego damos como un pequeño cierre. Ah, perfecto. ¿Ambas están de acuerdo en que pasemos a las preguntas? Vale, les hago la primera pregunta, que es lo que nos han estado poniendo en el en vivo directo en Facebook. Y la primera pregunta sería de Jessica Flores. Ante los cuidados que podemos tener como investigadores, ¿qué factores pueden evaluar en mi entorno académico para sentirme en una zona segura al estar ante una diversidad de opiniones completamente opuestas? ¿Gustan que les haga las tres preguntas o vamos contestando una por una? Si quieres, mejor juntas. Vale, perfecto. Entonces, esa sería la primera. La segunda sería, ¿cómo podemos fomentar el cuidado y el bienestar personal ante la diversidad de reflexiones que puede causar una investigación? Igual por Jessica Flores. Y la tercera pregunta sería, entonces, como investigadores, ¿tenemos pleno conocimiento del entorno y de las emociones de los involucrados? Y la última sería, ¿qué tipo de límites podemos poner en el entorno? Ujú. Híjole, me gustaría un poquito más de escuchar a la persona que hizo las preguntas, porque creo que habría varias formas de contestarlas, ¿no? Bueno, empezaría por la última que me llama la atención y que me imagino que esa es una duda que probablemente se suscitó por la presentación que hicimos, que tiene que ver con si deberíamos de tener pleno conocimiento de las emociones
otros, ¿no? En campo, y bueno, pues eso yo creo, yo te contestaría que pues no, es difícil, ¿no? Tener ese manejo, ese conocimiento. Pero por eso justo, ¿no? Ojalá que siga por ahí, nos pudiera ayudar a entender un poco más por dónde van sus inquietudes, ¿no? Porque bueno, justo yo que me he dedicado al estudio de las emociones, pues siempre es difícil saber qué está sintiendo la otra persona e incluso qué estás sintiendo tú en esa interacción, ¿no? Entonces, creo que eso sería difícil de conseguir, ese pleno conocimiento. Más bien, me parece que lo que Mari Carmen exponía tiene que ver con cómo la dimensión emocional, bueno, así le he llamado yo, ¿no? Tiene un espacio en cualquier investigación, ¿no? O sea, normalmente desde las ciencias sociales y desde la idea que tenemos de ciencia, nos es difícil ubicar la idea de emoción porque las hemos construido a partir del conocimiento individual y personal y por lo tanto las hemos mantenido en una esfera de lo privado. Entonces, llevarlas a la investigación desde la manera en que nos estamos formando en la disciplina a la que pertenezcamos y después en el ejercicio de una práctica de campo, por ejemplo, que también es formativa, o ya de una investigación propiamente dicha en algún otro momento. em, es un reto, porque no estamos pensando en emociones que están construidas desde lo individual, sino desde lo social, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que se convierte en un problema también de la investigación y de la observación y de la estancia en campo, y que es desde donde las podemos problematizar, ¿no? Entonces, bueno, ahí, bueno, esa sería mi respuesta, pero bueno, a reserva de lo que también Mari Carmen ayude a desarrollar un poco más sobre lo que ella estaba exponiendo, ¿no? Pero en ese sentido, más bien las emociones se convierten en algo que podemos analizar y estudiar y que por el otro lado nos ayudan a construir también nuestras propias preguntas de investigación, nos ayudan a construir con mayor profundidad el espacio, las personas con las que estamos haciendo esa práctica, bueno, o investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, se pueden ir dibujando las que aparecen con mayor frecuencia, pero no con previo a, ¿no? Ahí sí es una construcción más bien en el momento, ¿no? O posterior. Y luego las otras dos me parece que van relacionadas, pero no sé si ya también nos ayuda un poquito más con el desarrollo de sus preguntas. Bueno, que tiene que ver con el cuidado personal, que yo te diría va relacionado con qué hacer cuando estamos en espacios donde nuestras opiniones son diferentes a las que estamos escuchando e incluso registrando, ¿no? En nuestro ejercicio profesional, digamos. Y bueno, pues ahí estamos, yo creo que en el terreno de lo que construimos como objetivo dentro de la ciencia frente a las subjetividades que emergen, ¿no? Y si bien ya no hablamos de una oposición entre objetividad y subjetividad, sino de un continuo, ¿no? No se puede hacer una distinción tan tajante de uno u otro, al contrario, ¿no? O sea, justamente es tratar de construir nuevas epistemologías que nos permitan acercar estos dos conceptos que siempre los hemos pensado muy distanciados y pues bueno, justamente introduciendo emociones, cuerpo, cuidados, estamos tratando de dar vuelta a ello y hacerlo mucho más con un intercambio constante y un fluir constante entre una y otra, ¿no? Sin embargo, me parece que podría sernos de utilidad frente a esta diversidad, pensar que en realidad no estamos haciendo investigación con el propósito ¿cómo podríamos decirlo? Ni de perjudicar lo que nosotras creemos o que ha sido una convicción, ni lo que las otras personas están señalando, sino aprender, analizar, explicar, identificar desde dónde se construyen esas opiniones, porque esa diversidad, digamos, es la que nos interesa eh, em,
conocer a profundidad, ¿no? Es decir, y es ahí donde ponemos atención a quién lo dice, por qué lo dice, desde dónde lo está diciendo y qué puedo aprender yo de su conjunto, ¿no? No de la persona, porque así tendemos a señalar y no es la idea de las ciencias sociales o de la antropología hacer señalamientos, sino de conocer desde lo que esa persona nos ayuda a entender de un grupo social más amplio, ¿no? Entonces, en ese sentido es más un intercambio que obviamente incomoda, ¿no? Decía Mari Carmen, son cuestiones que pueden incomodar porque son contrarias a lo que has construido como pensamiento personal o como análisis incluso de la vida social. Sin embargo, lo que estamos en el campo es tratando de activar la escucha para saber de dónde viene esa construcción de ideas, de conceptos que las personas comparten en una entrevista o comparten en una charla informal, ¿no? Y que nos permita identificar y conocer mucho más sobre sí la persona, pero el grupo social en el que se envuelve, en el que está o con el cual se identifica, y así poder también conocer a más amplitud, les decía yo, desde dónde, porque entonces nos interesa pues el género, la edad, el lugar que ocupa en la estructura social, todos elementos sociológicos, socioantropológicos que nos dan muchas mayores pistas para resolver la pregunta inicial, ¿no? Entonces, bueno, no, por ahí iría mi pregunta, si es mi respuesta, si es que interpreté bien lo que nos estás preguntando, y nada más para agregar, ¿no? Este asunto que me parece fundamental del cuidado personal, porque claro, ¿no? O sea, un poco la exposición de Mari Carmen iba a hacer prácticas que tengan que ver con lo que nos hace responder, lo que nos ayudaría a responder a situaciones que no nos gustan y que normalmente si pasamos por un paradigma tradicional tendríamos que aceptar y reconocer que aunque nos incomoden, nos tenemos que mantener en el lugar, nos tenemos que mantener en relación con la persona. Y nos parece que justo si estamos pensando en prácticas que están poniendo en el centro los cuidados, pues, y que ahí con lo uno con la pregunta del cuidado personal, pues también se vale y es completamente válido decir en estos espacios no voy a estar, no voy a hacer estos intercambios porque me están poniendo en riesgo o porque esa incomodidad ya no la sé manejar, ¿no? O sea, ahí yo creo que el autocuidado es fundamental para poner esos límites que a lo mejor no los podemos construir previo, pero sí puedes construirlos en el momento en el que estás en un espacio y sabes que está generando cierta inquietud y bueno, y ahí sí podríamos establecer parámetros para detener ciertas actividades o intercambiarlas por otras o, ¿no? Un poco eso es a lo que Mari Carmen estaba exponiendo, ¿no? O sea, nos enseñan a hacer investigación y bueno, y coloco antropología porque, digamos, es la disciplina que más hace investigación de campo en el sentido de estar en el lugar en estancias prolongadas. Obviamente todas las disciplinas sociales hacen, ¿no? Algún tipo de labor con entrevistas o con algún tipo de herramienta cualitativa. Pero bueno, la idea era, nos construimos en un espacio académico que nos indica ciertas formas de ser, ¿no? Y a veces en esas formas de ser, en ese etos, pues, académico, olvidamos esta parte afectiva o que nos pone en cierto riesgo, ¿no? Entonces, justo la idea es empezar a construir problematización al respecto y construir investigaciones que puedan partir también de identificar esos momentos incómodos, esos momentos aburridos incluso, ¿no? Que puede traer la investigación y a empezar no solamente a identificarlos, que es un paso muy importante, sino también a trabajar con ello, ¿no? Y saber que a partir de ahí es también nos ayuda a saber por dónde incluso a veces llevar la investigación, si tenemos que cambiar de preguntas, si nos lleva a otros espacios, si nos lleva a otras personas y por lo tanto enriquecernos con estas nuevas miradas de introducir los afectos, de introducir los cuidados como una práctica también de nuestra investigación, ¿no? Bueno, creo que yo ahí, no sé, Mari Carmen, si tú quieras agregar algo más a esto. Sí, creo que yo solo agregaría que a mí lo que me parece
interesante o muy potente que hace pensar estas prácticas y la investigación en campo desde los cuidados es justamente esta conversación constante, o sea, que no hay nada fijo, que no hay nada estable, que no hay nada como este investigador que llega y está todo dado, que ya lo sabe todo y que entonces llega, pregunta, le dan la información y se va, sino que pensarlo desde este punto de vista, al menos, o desde esta ética, desde incluso estas nuevas metodologías, nos permite entender que las preguntas que estamos haciendo justo van a generar quizás ciertas reacciones y que entonces nosotras no simplemente vamos a ignorar y decir, bueno, ya nos dio todo, no, sino también reconocer que pues esos silencios, esas incomodidades, esas emociones, esos sentires también nos están diciendo algo y que estamos mirando esos sentimientos, estamos escuchándolos y también reconocer cuáles son justo nuestras capacidades para entender, para atender, perdón, eso que se está sintiendo. No siempre como investigadoras tampoco podemos hacer esa contención que siempre se necesita, pero sí tenemos que saber eh, quizá a dónde orientar o quizá a dónde podemos ir cuando nosotras lo necesitamos. Entonces creo que más bien, más que justo esta idea de saberlo todo y de que antes de ir a campo tengamos que ya tener establecidas todas estas emociones, es más bien saber que esas emociones y que esos sentires y que esas sensaciones pueden pasar. Y entonces, ¿qué podemos hacer si algo pasa o cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para cuando esas situaciones ocurren y también que esas emociones son partes válidas de nuestra investigación para nosotras mismas, que nos dicen hasta dónde podemos llegar, pero también por qué estamos preguntando. Y creo que justo me sumaría a la parte de cuando hay una cuestión de distintas opiniones o incluso pues opiniones opuestas, es que creo que justo tiene que ver con la parte de privilegios y vulnerabilidades, o sea que desde dónde estamos escuchando lo que nos están contando o por qué tenemos una opinión distinta, cómo estamos haciendo esas preguntas, qué estamos buscando conocer y para qué estamos buscando conocer. Y justo no se trata siempre de, como decía la doctora Frida, de cambiar nuestra opinión, sino simplemente entender cuáles son estas distintas posiciones. Creo que muchas veces es bastante retador hacer estas investigaciones con opiniones tan diversas, pero sí entender pues justo para qué los estamos haciendo. Y cuando son, por ejemplo, en espacios fuera de la academia o en un campo como fuera de donde está nuestra red de apoyo, pues un poco como mencionaba el protocolo, también cuando estamos en contextos desconocidos, ajenos o que incluso pueden llegar a ser violentos, pues tener una serie de medidas, por ejemplo, un protocolo de seguridad, saber a dónde acudir, tener una clínica de salud ubicada cercana, tener pues algún número, tener una red de apoyo a donde podamos acudir y justo quizá no, claro, no ignorar las señales que nos hacen sentir incómodas. Creo que eso también es bien importante de la ética del cuidado, que nos dice que no necesitamos vivir estos riesgos, no necesitamos ser como que nada nos afecta para que nuestra investigación tenga validez, sino que tenemos que tener como una serie quizá de medidas, de acciones que nos permitan sentirnos seguras sin ponernos en riesgo, pero también poder seguir haciendo nuestra investigación. Y nada más, retomando una última pregunta, estos ejercicios como del protocolo que mencioné, lo pueden encontrar, o sea, si buscan directamente en internet, así, protocolo de seguridad para antropólogas y antropólogos en campo, lo van a encontrar y si no lo encuentran así, solo agregan colectivo tardes etnográficas y lo van a encontrar luego, luego, pero también podemos compartir el documento, ya sea el link o el PDF, con la unidad de género para que se pueda compartir, porque creo que tiene pues detalles súper importantes. Y también como que animaría en todo caso a que justo estos ejercicios podamos llevarlos a cabo en nuestros espacios antes de que vayamos a campo, que lo podamos hacer pues con nuestros grupos, o sea, que podamos traer estas reflexiones para que cada vez haya más ejemplos de cómo se pueden llevar a cabo prácticas de campo desde el cuidado y que pues claro, lo hagamos siempre en colectivo y sigamos socializando estos conocimientos y estas experiencias. Y no sé si hay otra pregunta.
Y primero les comento que Patricia Luna León les menciona que muchas felicidades por este proyecto que hace falta como estudiante el conocer todas estas consideraciones. Y procede a hacer otra pregunta que dice, ¿dónde podemos encontrar estos ejercicios de cuidados? Bueno, esa ya la respondió Mari Carmen. Va, perfecto. Entonces procedo con las otras dos preguntas, que serían, en el trabajo de campo, ¿cómo podemos abordar el impacto emocional y personal de una investigación en el investigador, especialmente cuando se trata de temas sensibles o comunidades vulnerables? Y otra podría ser, ¿qué tipo de redes de apoyo, tanto formales como informales, considera esenciales para el bienestar de los investigadores durante y después del trabajo de campo? ¿Y cómo podemos fomentar su creación y mantenimiento? Si pudiera como avanzar en esta última pregunta de redes de apoyo, creo que hay justo distintas maneras de fomentar estas redes de apoyo. Pueden ser desde el mismo grupo. Pienso en el contexto de la facultad, por ejemplo, en las carreras de ciencias sociales que hay en la facultad. O sea, hacerlo desde el mismo grupo, organizarnos con él, la profesora, crear una manera también de estar siempre en contacto, de generar que el trabajo en campo que hagamos no sea de manera individual, sino que estemos siempre acompañándonos y de alguna manera comunicándonos. Y esto, o sea, como este primer contacto que es con el grupo con el que vamos, siempre es importante y creo que es como de alguna manera, pues el mecanismo para crear esas redes de apoyo más cercano que tenemos y creo que deberíamos fomentar estas discusiones, pero también creo que cuando estamos también haciendo otro tipo de investigación, podemos buscar estas relaciones con instituciones locales, buscar estas relaciones con actores locales, buscar esta manera de que antes de que lleguemos al campo podamos tener ya distintos contactos, distintas redes que nos ayuden a no sentirnos pues tan solas o de alguna manera tan desamparadas, sino que ya vamos ubicando. Podemos hacer ya sea un mapeo antes de llegar a campo, podemos comunicarnos con otras organizaciones que trabajen en ese lugar. Creo que hay distintas estrategias que podrían funcionar y creo que justo es importante empezar pues como a movilizarnos antes de llegar a campo para que justo esas relaciones cuando estemos ahí ya puedan estar de alguna manera u otra activas y no lleguemos al lugar completamente pues ajenas a estos contactos que están localmente en el lugar. Y bueno, voy a seguir trabajando también en la respuesta de la otra pregunta y si quieres mientras te cedo la palabra, Frida. Sí, es que Andrea, es que nos lo leíste muy rápido, pero creo que era tema que trabajar si son temas sensibles o comunidades vulnerables. Sí, ¿quieren que la repita? Por favor. Vale, la segunda pregunta sería, mm, en el trabajo de campo, ¿cómo podemos abordar el impacto emocional y personal de la investigación en el investigador, especialmente cuando se trata de temas sensibles o comunidades vulnerables? Sí. Bueno, pues ahí voy a comentarles que hace un par de años coordiné un libro que se llama Las emociones de ida y vuelta, que justamente, bueno, abordamos en este volumen el cómo podemos incorporar la dimensión emocional a la investigación social y antropológica e hicimos un ejercicio con 17 investigadoras e investigadores que participaron con un capítulo en donde se narraban justamente las historias que normalmente no contamos, que son las que suceden en el trabajo de campo. Y en ellas, bueno, tenemos diferentes temáticas, porque en realidad fue abierta la convocatoria que se hablara y se narrara sobre las experiencias que hemos vivido de una u otra manera en diferentes espacios, en diferentes lugares. Son países, perdón, son autores de diferentes países de Latinoamérica, con contextos muy distintos, en donde están atravesados por violencia de género, por diferentes temáticas, pues, ¿no? Que nos atraviesan.
Y en todas ellas, justamente, ¿no? Estábamos abordando la dimensión emocional como ese ejemplo o ese pretexto para hablar de lo social también, ¿no? Y en donde, por eso le pusimos las emociones de ida y vuelta, porque no solamente se trata del registro emocional de esas personas a las que ingresamos al campo para entender un problema, sino también las emociones que genera el trabajo con ciertas temáticas y en general con cualquier temática en la que indagamos, ¿no? Justo que pueden ser temas muy sensibles, puede ser con comunidades vulnerables o simplemente que causan un reflejo personal muy intenso, ¿no? Y bueno, yo podría recomendarles la lectura de este libro porque de verdad en cada capítulo encontramos experiencias distintas que intentan resolver justamente cómo se hace para trabajar ciertas temáticas que nos interpelan y que nos mueven profundamente en muchos casos, ¿no? Y cada autor, cada autora de este libro participa con alguna idea y reflexión sobre cómo lo llevó a cabo. Sin embargo, nada más agregaría que justamente este ejercicio lo que nos dejó ver fue que hay una gran necesidad de encontrar, y justo se relaciona con la otra pregunta, ¿no? Redes de apoyo que normalmente no tenemos porque no hemos problematizado la manera en que hacemos investigación, ¿no? Ese era justo como lo que nos dejó de enseñanza, como desde este paradigma donde pues tenemos que ser cercanos pero a la vez lejanas de lo que estamos investigando, pues se dejó de lado en lo que, por ejemplo, en sociología se le llama la etnografía oculta, ¿no? Que no podemos expresar en un texto académico. Sin embargo, está ahí y se queda ahí, ¿no? Entonces, en estos ejercicios que les digo del libro Las emociones de ida y vuelta, trabajamos o por lo menos dejamos en evidencia como si hacen falta espacios donde se puedan socializar las experiencias sin que sean consideradas anécdotas o que solamente queden ahí como un registro de algo chusco que te pasó o algo muy emotivo, ¿no? Sino que también a partir de ello podamos trabajar y traducirlo en fuente de conocimiento del tema, de las personas y de una misma o de uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, bueno, hay otras bibliografías, por supuesto, ¿no? Pero me parece interesante lo que logramos con este libro y dar un poco respuesta o espacio a que fluyan este tipo de experiencias que se viven y que pocas veces llegan al resultado final de la investigación, ¿no? Que será justo el propósito y sin querer se vuelve también, por lo tanto, un espacio de apoyo, ¿no? Para compartir y darte cuenta que no solamente a ti te pasan, sino que en general nos pasan y que pues, se puede hablar de ello sin que eso trastoque la investigación misma, ¿no? Bueno, esa sería por lo pronto lo que yo podría compartirles. Y yo retomaría un poco también el texto de Aida Hernández Castillo, que Aida un poco lo que habla es cómo ella hizo una etnografía desde una mirada feminista que va en contextos de múltiple violencia. Y lo que ella dice que al menos ha servido para de alguna manera lidiar con todo lo que está presentándose y que me parece muy importante retomar también en esta discusión, es que un primer paso de alguna manera es que reconozcamos que como investigadoras, investigadores, pues no somos inmunes a esas violencias que nos están afectando y que están afectando también a las y los actores sociales con quienes estamos trabajando y que pues o sea, no es una cuestión inventada, sino que realmente está pasando y es parte de la investigación porque está afectando cómo hacemos investigación y ese primer reconocimiento nos lleva como a no como segundo paso, pero sí una segunda acción de alguna manera que ella menciona que es que necesitamos gestionar a veces ese dolor incluso fuera de la academia. O sea, no necesariamente necesitamos hablar o solamente de esto en estos ejercicios, pero también podemos hacerlo desde un lenguaje amoroso en donde nos sintamos cómodas, puede ser en otros espacios que no están realmente dentro, pues, de esa lógica académica. Y el tercero es que también sirve de pronto que estas violencias las podemos entender en un nivel teórico y analítico mucho más grande. O sea, que no solo es este agravio inmediato, sino que podemos irlas contextualizando en estas violencias estructurales, patriarcales que existen y que están facilitando que estas violencias o impunidades se lleven y que como de alguna manera
tres maneras de lidiar con lo que nos está pasando, con las emociones, con las violencias, con los sentires, ayuda a que podamos irlo conectando con algo más y no se quede como solo dentro y no se quede como algo que nos está quejando, pero no sabemos cómo sacar. Y entonces ella, desde al menos esta experiencia que tiene de trabajar con violencias, le ha ayudado, o sea, hacerlo desde la academia, pero también hacerlo desde otros espacios y entenderlo también como un contexto político estructural que le permite situarse en una posición. Entonces, solo agregaría eso, esa también como reflexión que se hacen desde las etnografías feministas. Y sí, eso sería todo. Muchísimas gracias por sus respuestas. Les hago una última para ir cerrando y sería la siguiente. Dicen, ¿qué recomendarían a estudiantes que sienten inseguridad o dudas sobre su capacidad para hacer campo o por primera vez? ¿Quieres que yo vaya primero? Sí. Este, hacerlo. La invitación es hacerlo, no hay más, ¿no? Nadie se descubre antes, sino durante el proceso. Y es lo más bonito que tienen las ciencias sociales desde su dimensión cualitativa, ¿no? Bueno, y más en la antropología, bueno, se hace a partir de la interacción y de la convivencia y ¿no? Yo creería que el primer paso es confiar también en la formación, ¿no? Por eso partíamos de decir cómo la licenciatura está construida de un plan de estudios que contempla el proceso, porque no es desde el segundo semestre te vas y ya, sino te vas en compañía dentro de un curso y unos cuantos y poquitos días, y así va en aumento y va generándose confianza en cada quien para que después puedan emprender sus propias prácticas o ya trabajo de campo propiamente dicho, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que formativamente es muy bueno, ¿no? Como comenzar de a poquito, empezar a conocerse. Y la otra es, bueno, hay muchas maneras de hacer trabajo de campo, ¿no? No solamente tenemos que pensar en esta idea de lo que es exótico, ajeno, extraño y lejos, sino muchas veces también podemos empezar con cosas que nos son mucho más familiares, con cosas con distancias muy cortas y que simplemente yo lo que siempre comento en mis clases es más bien el desarrollo de una habilidad que tenemos, ¿no? Ahí está, que es de extrañarnos de aquello que nos parece cotidiano. Entonces, en realidad ahí empieza el extrañamiento y por eso confiar también de que podemos desarrollar esta habilidad de la observación, de la escucha, del estar, del encontrar espacios conocidos y hacerlos desconocidos para poder iniciar una investigación en antropología o en alguna otra disciplina, ¿no? Entonces, creo que, bueno, mi respuesta sería, no, pues, romper la primera barrera y decir, bueno, pues puedo estar de muchas formas y no necesariamente tengo que ser esa persona que se acerca, platica, pregunta y se le da naturalmente, ¿no? Sino hay muchas formas de acercarse y de construir esas habilidades, ¿no? Y eso sería. Y creo que yo lo único que sumaría es que a mí al menos me ha servido mucho poder hablar de estas experiencias y poder platicarlas con más personas y justo creo que centrar el cuidado como parte de la investigación me ha ayudado a verlo de manera mucho más realista y ya no sentir que esta leyenda del antropólogo masculino en la que justo yo no estoy cumpliendo con todas estas expectativas o con todas estas maneras de hacer esa investigación objetiva, en la que no me afecta, en la que hago todo de que llego y me voy sin que nada pase, no es una falla personal, sino una cuestión justo que pasa y escuchar otros relatos, escuchar otros testimonios, participar en estos espacios siempre me ha ayudado como a sentir que no estoy solo en la manera en la que me estoy situando de esta manera distinta en el campo y que eso me ha ayudado también a reconocer cuáles son mis límites, cómo es también que yo me siento cómoda, cómo es que yo genero estas conversaciones, cómo es también
lidio cuando estas historias me han afectado. Entonces, creo que también para mí ha sido muy, muy sanador de alguna manera compartir estas experiencias y generar espacios en colectivo con otras investigadoras, no necesariamente en una lógica académica formal, pero también a veces fuera de ese espacio, o sea, contarle incluso cuando estoy en campo de lo que estoy sintiendo y de cómo, o sea, de cómo estoy viendo las cosas. Y eso también de alguna manera me ha ayudado em, a repensarme en ese campo y a que le pierda un poco del miedo porque no me siento entonces ya tan sola, de manera en la que no siempre se habla. Entonces creo que eso también siempre es bastante, bastante sanador de alguna manera. Muchísimas gracias a las dos por sus respuestas. Creo que hasta en lo personal me ayudaron bastante. Y bueno, les comento que el tiempo previsto para nuestro taller ha concluido. Muchísimas gracias a la doctora Frida y la maestra Mari Carmen por compartir sus experiencias y herramientas tan valiosas y gracias por su participación activa. Bueno, hoy nos llevamos ideas claves fundamentales, como el cuidado es un eje ético y político fundamental en la investigación del campo, la importancia de mapear y prever riesgos de los contextos y los actores involucrados y la necesidad de construir redes de acompañamiento institucionales y personales para prevenir violencia o situaciones de riesgo. Les recordamos que si quieren orientación o acompañamiento ante situaciones de violencia de género, pueden conectarse con la unidad de género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o al correo de unidaddegénero@políticas.unam.mx. Y muchas gracias nuevamente, agradecemos a quienes nos siguieron por Facebook. Con esto cerramos la sesión. Que tengan una excelente tarde y muchísimas gracias a las dos.